Ya nos hemos quedado en clínica. Complicaciones, ¿no? Sí. Aló. A las... No, 2 para las 2 de la tarde, señor. Sí. Ya, gracias. Doctor. Muy buenas tardes. Roger. Ya, muy bien. Entonces, las complicaciones vamos a tener cuando la hidatidosis pulmonar sea múltiple. ¿Qué significa esto? En un emitor sea 2 imágenes, 3 imágenes, ya sea bilateral. Ha habido casos de diseminación broncógena o hematógena al momento de la vómica. Puede diseminarse, por eso en una cirugía, cuando se realiza la cirugía, debe ser con tubo de doble lumen. Tiene una variante bronquial y una variante traqueal. Entonces, el emitor es que estamos operando, normal va a funcionar. Para que evite que se disemine, lo lampamos, ¿no? El pulmón que estamos operando va a estar lampado, no va a ser expandido. Pues no hay opción de que se estire y se disemine. Hidatido sistémico, varios órganos. Si ya les he mencionado, si ha pasado la circulación mayor, afecta parte del hígado, el pulmón, el corazón, los huesos, la piel, la vista, el cerebro. Me acuerdo cuando estuve haciendo interpretación en el hospital del niño, cuando estaba haciendo residencia de tórax, había una niña de Cabanaconde. ¿Dónde queda Cabanaconde? Cabana. Arequipa, una provincia de Caylloma, ¿no? Entonces, lo habían referido porque ya lo habían operado, o sea, ¿qué presentó? Convulsiones. Y le hicieron la tomografía y resultó ser una hidatidosis con diseminación cerebral. Empieme hidatídico, cuando el quiste hidatídico se revienta y se vierte a la cavidad pleural, entonces como hay una comunicación y se hace empieme, ¿no? Absceso pulmonar, cuando la cavidad se produce en la vómica, queda una cavidad residual, entran los microorganismos y se hace absceso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿También? Muy bien, a ver, ¿qué observan? ¿Qué observan en esta paciente? A ver, ¿qué acabas de llegar? ¿Qué te llama la atención? Es una madre gestante. No. Sí, la protuberancia que salió de su pato, ¿no? En la parte inferior. El estado de la paciente está deshidratada. Bueno, no sé. Deshidratada, le has hecho la palpación, la piel, Según sus las mucosas secas, ¿no? Desnutrida. Es la imagen típica de la enfermedad de la pobreza, de la miseria. Mira su vestimenta, todo desnutrida. Entonces, el abdomen distendido. Entonces, al haber distensión, probablemente tenga ascitis y hay protrusión de la cicatriz umbilical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una carcinomatosis. ¿Qué significa una carcinomatosis? Que se ha diseminado a nivel de todo el abdomen. Es carcinomatosis, es como Vilecedo. Si sembramos la quinoa, va a brotar, brota por todo lado. Entonces, aquí es de todo tamaño, se llama carcinomatosis. Diagnóstico. Vamos a hacer el diagnóstico. Antecedentes endémicos. Preguntamos procedencia, que es tan importante, de dónde procede. Antecedentes de contacto con perros,
perro que criamos, ¿no? Es callejero, no callejero, está bien desparasitado, la comida y la clínica. Entonces, el diagnóstico clínico, radiológicamente vamos a catalogar como una masa tumoral, es un pseudotumor. Diagnóstico epidemiológico, antecedentes, la procedencia, tenemos que indagar si tienen en su propiedad rinos, caprinos. Luego el diagnóstico imagenológico, que vamos a solicitar: radiografía, tomografía, resonancia, ecografía, dependiendo del tipo de quiste y la ubicación. Y también, ahora ya ha pasado o sea, esto del diagnóstico inmunológico, cuando no estemos en duda. En Puno no vamos a dudar, pero académicamente vamos a solicitar efectivamente el inmunológico, ELISA, inmunoglobulina, seriado, tiene una sensibilidad del 93% y falsos solamente positivos menor del 3%. Entonces, complemento también, ofrecen el complemento. Entonces, el diagnóstico por la imagen, a veces con una simple radiografía de tórax vamos a hacer el diagnóstico, ya por motivos académicos, y la disponibilidad en el hospital, si cuentan o no con tomografía, pues tomografía, ¿no? Y si es resonancia, resonamos. Por diagnóstico imagenológico. Laboratorio, ¿qué vamos a observar? Eosinofilia, como es una parasitosis, eosinofilia. Hay la prueba de Weinberg, la prueba de Casoni, se les hace una reacción intradérmica, entonces hay reacción, es una reacción de la piel. Serología hidratídica, como mencionaba, el Immunoblog, el IS, el Western Blot, ¿no? Cuando hay una duda. Acá en Puno nos harán el ISA, nos pueden hacer el Western Blot, Immunoblog. Cuando en la época de la pandemia, en la cual los primeros episodios, hubo muy serios problemas de laboratorio, ¿no? La universidad debería de comandar en ese sentido, nosotros deberíamos tener un laboratorio molecular, porque no, a veces con una prueba de sensibilidad, un hisopado, eran lamentablemente casos que se ha perdido demasiado tiempo porque iba a actuar rápido. Entonces, esos en el laboratorio a nivel nacional tenemos el Instituto Nacional de Salud, donde hacen toda la gama de exámenes. Y al final, la torogatomía, que como es igual que la anatomía patológica, al final nos va a dar el diagnóstico, ¿no? También igual, por lo que conocemos, todo puede a veces ya no ni enviar anatomía patológica porque lo observamos. Entonces el diagnóstico inmunológico es útil en casos de descartar algunas patologías, especialmente tumorales, pero viendo por imágenes, ¿no? O también hay lesiones quísticas. Hay que en el hígado tenemos que descartar si es un quiste primario, en este caso quiste secundario, la hidratidosis. El quiste primario tiene una diferencia, pues las paredes no son tan definidas, ¿no? Y también la densidad nos puede dar hipoecogénico cuando nos describen en ecografía. Entonces la ELISA, que es en inglés una enzima de líquido inmunosorbente, ASAI, tiene una sensibilidad del 63%, nos da una serie de valores, un título mayor de 8, también nos da falsos positivos en un 3%. El Western Blot, similar a la ELISA, hemoglutination indirecta, también de alta sensibilidad. La inmunoelectroforesis, que es el arco quinto, ¿no? Lo han leído, el arco quinto, o inmunofluorescencia.
Entonces, era de rutina solicitar inmunoglobulina G1, G4. Esto es la electroinmunoforesis. En laboratorio bioquímica también se hace. Entonces, el diagnóstico clínico. Clínica del quiste hidrático pulmonar. Cuando es simple o no complicado. Cuando el quiste está roto o no complicado, o complicado. De un quiste hidrático pulmonar simple. La gran mayoría de los casos, el diagnóstico es casual. Por alguna rutina de examen, una radiografía, se evidencia, ¿no? Paciente totalmente asintomático. Hallazgo radiológico o por otras evaluaciones. Si el quiste es grande, va a comprimir las arterias vecinas, el paciente va a tener un dolor recostado, con una fatiga, va a sentirse incómodo, no va a tener dificultad respiratoria ni tos, menos expectoración, ¿no? En algunas oportunidades podrá haber, pero es un dolor que es inespecífico, puede ser comparado con hasta con una lumbalgia, pero es en la parte lateral o posterior. Ya este es el quiste hidrático pulmonar roto complicado, en el cual lo que va a primar es la tos, que es persistente, vómita, antecedente vómico, hemoftisis, cuando ya está complicado, hay una perineumonitis, hay hemoftisis, el tejido ya no es un tejido blando, sino se enfatiza. Entonces, por lo tanto, en una radiografía vamos a observar hiperactividad bronquial. El paciente va a tener erupciones urticarias o al final anafilaxis, mucho anafilaxis. Es una regla que al producir una infestación, en este caso el quiste, va a dar similar a un cuadro de absceso pulmonar. Entonces, pero eso ya es complicado, porque la cavidad donde se ha producido la vómito queda una cavidad residual. Tallan ahí microorganismos oportunistas, bacterias gram positivos, gram negativos. No te duermas. Fiebre, ¿no? Entonces el paciente va a tener fiebre, tos con expectoración muy lenta, halitosis, y el paciente es séptico. Bueno, eso ya lo hemos mostrado. Las pruebas serológicas nos van a dar un diagnóstico específico. Depende, la respuesta inmunológica depende del huésped, a veces son negativos. Es un niño, en los niños especialmente desnutridos, pero la clínica y la imagen radiológica y la procedencia epidemiológica, no vamos a dudar que es una hidratidosis. Muy bien, entonces la localización del quiste también nos va a marcar la positividad. Ninguna de esas técnicas por sí solo nos va a dar un diagnóstico de certeza, pero sí para hacer un seguimiento. Ya les he mencionado la inmunoelectroforesis, el arco 5, ¿no? No es del grupo 5, el arco 5. Entonces, como les he mostrado, es la detección de anticuerpos, la toma del suero del paciente, y justamente en el antígeno 5, el primer arco, el segundo, en el quinto, está el líquido activo. Antes era pues, de uso frecuente y de realización fácil, ¿no? Especificidad, eso sí nos da la especificidad del 100%, pero sensibilidad baja. Hay un 40% de falsos negativos. Vemos que es la imagen, pero nos puede dar falso negativo. Cuando el quiste ya se complicó, se produjo la vómica, definitivamente ahí talla o es negativo, no va a ser positivo. Todos los exámenes de laboratorio, no nos va a dar arco quinto, ELISA o blot negativo.
Muy bien, entonces la ELISA pues, nos está dando la tasa de falsos positivos es inferior al 3%. Siempre el título es a nivel del valor de 8. Títulos entre 5 y 8 van a tener la probabilidad de identidosis del 56%. También pacientes sintomáticos. Puede ser que el diagnóstico tenga mayores de 5. Y los falsos positivos son inferiores de 3%. El Westerpro igual, esto nos está explicando bien. El antígeno circulante, comprueba. Muy bien, entonces lo que más nos interesa, imágenes, radiografía de tórax, tomografía, ecografía, radiografía de tórax, ojo. Un quiste simple, no complicado. Un quiste roto, complicado. Entonces, en la radiografía de un quiste simple es una imagen redondeada u ovoidea. Bordes bien definidos. La densidad de agua, o sea, una densidad homogénea. La consistencia es homogénea. El signo del menisco apenas es como una media línea en cualquier, puede ser en el polo superior o en el polo inferior. Es una imagen radio diferente a la radiopacidad, una radiolucidez, el signo del menisco. Y la imagen radiológica de quiste digo complicado, nivel hidroaéreo, el signo del camalote. La imagen siempre va a simular una imagen tumoral de un tumor y tiene que haber una cavidad residual. ¿Qué es el camalote? ¿Qué es el camalote? ¿Por qué dice signo del camalote? Porque esto es el radiólogo, un profesor radiólogo le comparó, ¿no? Este es típico signo del camalote compatible con quiste dietético, no que diga complicado. ¿Qué es el camalote? ¿Qué viene a ser el camalote? 20 puntos sobre el examen y que me conteste que es. Ya me están debiendo. No están respondiendo. Camalote, a ver, alguien, una idea. Habla, fuerte. ¿Cómo? Un animal. Un objeto. A ver, Respira. Del mar. Ha comparado el mar, ¿no? Cámara. Entonces sobresale. ¿Ya? El oleaje. Una alga marina. Una Ah. alga marina. Entonces ya comparado una alga marina. Entonces el camalote se ha vomitado, no ha eliminado completamente el líquido hidrático y lo que da esa imagen de oleaje es la membrana germinativa. Y hay la tomografía. Es para la localización o sea, la densidad, ¿no? En una radiografía todos estamos, de repente esto no es una masa, no es sólida, entonces en la tomografía sí. Nos identifica exactamente la localización, el número y la localización, qué segmento de los lóbulos, ¿no? También si hay calcificación, es raro en el pulmón que se calcifica, es más en el hepático. Después, si hacemos un seguimiento, va a haber de cambios en el volumen. Y más también esto en la evaluación de secuelas postoperatorias. Y a la ecografía abdominal, examen sencillo y no invasivo, más indicado para los quistes y los quistes hepáticos. Distingue fácilmente si son uni o multivesiculares. También para descartar ojo, tenemos un quiste hidrático pulmonar de rutina de protocolo, una ecografía.
si efectivamente, si el primer filtro es el hígado, para determinar si está también en el hígado. Si un paciente ecográficamente se hace el diagnóstico de fibrosis hepática protocolo, solicitamos una radiografía de tórax. Aquí está. ¿Dónde está la imagen? Casi grande. Es una imagen radio vaca, una imagen radio vaca o boidea homogénea, cuando no está computado. En el lateral nos aclara. No está en la parte posterior, está en la parte, perdón, la imagen posterior. Ajá. Posterior, en la pared posterior.